Es cierto, porque una de las últimas veces que charlamos fue, no sé, al principio de marzo con Daniel Feierstein y no sé si el tema del coronavirus apareció, pero muy tímidamente en ese momento. La cosa ha cambiado, tal como él lo dice. Este es otro planeta. ¿Es así, Daniel? Y pareciera, ¿no, Quique? ¿Cómo estás? Acá estoy cuarenteneando, no sé de qué manera especificarlo, o de cuarentena habría que decir directamente, pero bien, bien, todo lo bien que se puede, y gozando de ciertos privilegios, no sé si decir de clase, porque eso es horrible, pero ciertos privilegios de posición económica, es decir, tengo comida, tengo cobijo, no me faltan esas cosas que sí sé que están faltando en muchos hogares en el país. Sí, además debe estar un poco más tranquilo por allí, ¿no? La ventaja de estar un Sí, poco lejos de los centros urbanos. sí, está más tranquilo, acá no tenemos casos. De cualquier manera, me parece que la municipalidad, bueno, la provincia primero, seguro, ¿no? Y la municipalidad están manejando muy bien este asunto, ¿no? Específicamente con la gente que quiere, por ejemplo, volver porque se tuvo que quedar en otros sitios y entonces quiere volver y hay un impedimento bastante fortachón, digamos, ¿no? Al tema de la vuelta, por lo menos por ahora. Es como que se tiene un cierto cuidado con los que estamos acá y eso me parece que no está mal. Ujú. Así es, así es. Sí, pero siempre estás al borde de la injusticia, ¿no? En todas estas situaciones me da la sensación, a lo mejor compartís conmigo, que estás muy cerca de las injusticias. El tema de los presos, el tema de la liberación o no de los presos, siempre hay como una especie de pequeño umbral que está muy cercano. No sé si te parece. Yo creo que sí tenía que ver con el tema que pensaba, porque es imposible no hablar de lo que ocurre en relación al coronavirus y por otro lado no tiene ningún sentido que repitamos lo que está repitiendo medio mundo, las Claro, preguntas de ¿hay una vacuna? ¿Cuándo sí. se acaba la cuarentena? Sino Sí, sí, tratar de sí, sí. pensar No, claro, cómo claro, claro. tratamos de hacer algo un poco más de fondo, más profundo de transformaciones sociales. Y esto que vos decías, me parece que sí que hay, se está en muchos casos al borde de la injusticia porque lo que se vuelve difícil y es uno de los grandes desafíos de este momento Sí. es entender la importancia de las normas de cooperación, Ah, digamos, ¿no? Y que sí. por lo tanto hay una cantidad de acciones que se requieren que tienen que ver con el cuidado de todos y que uno de los problemas que están mostrando las sociedades más arrasadas, sobre todo no a nivel económico, sino a nivel subjetivo, diría por el neoliberalismo, Sí. es la enorme dificultad para entender eso y para cumplir algunas normas mínimas, por decir algo, pero y eso que creo que en Argentina se ha actuado muy bien y se ha actuado temprano, Sí. pero Mm. si las primeras 3 semanas de cuarentena se hubiesen cumplido como se pedía que se cumplieran, Sí. nosotros estaríamos en un número cercano a los 0 casos. Esto Ah, es, Argentina actuó muy temprano, implementó una cuarentena muy estricta y muy temprana sí. y tuvo obviamente éxito al lado de Brasil o al lado de Ecuador o al lado incluso de Italia o España, pero Sí. no tuvo el éxito que podía tener, que por ejemplo tuvo Nueva Zelanda con exactamente la misma medida, porque la Sí. diferencia fue que tenemos una sociedad, y le pasó a España y le pasó a Italia, que considera que su bienestar personal, o por lo menos la de ciertos sectores medios, la de una cantidad de personas, considera que lo que tiene que hacer es más importante que el bienestar colectivo, ¿sí? Sí. Entonces, Sí. considera que tiene que violar la cuarentena porque tiene que ir desde a comer un asado hasta visitar a alguien, Claro, hasta claro, claro, hacer claro. algo que le parece imprescindible, Ahora, de digamos, ¿no? cualquier manera, bueno, coincido con tu apreciación, ¿no? Pero digo, de cualquier manera, a mí me sigue sorprendiendo
a la luz de cómo somos los argentinos, me sigue sorprendiendo el alto acatamiento a las disposiciones. Sí, sí. A las Pese a disposiciones. esto hubo un alto acatamiento, diría, depende dónde, depende Sí, quién. no, claro. Igual es más alto de lo que pensábamos, pero yo lo vinculaba con lo que vos decías de la injusticia por esto, porque en realidad pensando en tu localidad, ¿sí? Allá en San Marcos Sierra, Sí, pero también en muchas otras, sí, que si nosotros supiéramos que las personas cumplen la cuarentena de 14 días al llegar, sí, no habría ningún problema en que la gente pudiera volver, quedarse 14 días encerrado y sí, después ya estamos convencidos de que no tiene, o lo atienden y es una o dos personas y no hay ningún problema si es que sí, tuvo la mala suerte de contagiarse, o ya sí, sabemos después de los 14 días que es un habitante más del pueblo y claro. puede salir sin problema porque no tiene riesgo. El Ahora, problema es que lo que pasó con la gente si que llegó esto, del exterior. sí, sí, digo, si esto no fuese un riesgo, ¿no? Si la falta de cumplimiento no fuese un riesgo, yo la verdad es que en un momento dado desconocería este país. No sé si, no sé. A mí me parece que por eso vuelvo un poco a la defensa de lo bien que nos hemos portado dentro de todo, ¿no? Dentro de la sencillez del conjunto, como decía Omar Moreno Palacios. Me da la sensación de que nos comportamos, no te digo en su totalidad, pero como cuerpo social nos comportamos casi distinto a lo que somos. Sí, yo lo veía más, sos un poco más optimista que yo lo veía más intermedio, de todos modos sí, Sí, te diría que yo sí. creo que nos comportamos mejor de lo que yo suponía que nos íbamos a Sí, comportar, o eso, mejor que ahí coincidimos, España o Italia, sí, 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 o sea, mejor de lo que uno podía esperar sí, frente al discurso de los argentinos en sentido abstracto, digamos, creo que sí, creo que tuvo un alto grado de cumplimiento, decía que me apena que no fuera más alto, claro, también que no hubiese habido un poco más de rigidez al principio, porque esto, si se hubiese controlado mucho más a los que volvían de viajes al exterior, por eso digo que hubiésemos sido más parecidos a Nueva Zelanda, sí, porque sí, el problema central, el virus empezó a difundir porque mucha gente, pero cuando digo mucha gente estoy hablando de miles de personas, sí. no cumplieron la cuarentena al llegar cuando ya estaba establecido que tenían que quedarse 14 días y no hubo algo que quizás se podía haber implementado y hubiese sido mucho más barato que una Sí, cuarentena de un mes y medio, que claro, era, no sé, pagar los hoteles para meter a la gente ahí y no sí. permitirle irse, o sea, hacerlo menos voluntario, Sí, digamos, ¿no? pero En ese sentido. a eso sumale que quizá se haya producido de esa manera, también porque el presidente no podía exponerse a medidas sumamente antipopulares. Entonces tenía que ir paso a paso. Quizá lo haya hecho por una cuestión eleccionaria, pero yo tengo la sensación de que el tipo también interpretó que ante esta sociedad no podías comportarte con mano de hierro. Puede ser, creo casi todo, no sé si no le terminó saliendo más caro en el No, sentido no, que ahora hay, eso seguro, eso acá hay seguro. mucho enojo con Sí, la cuarentena, creo que es un enojo absurdo, sí, digamos, y sí, absolutamente pegarse un tiro en el pie, digamos, pero claro, hay claro. justamente por la extensión de la cuarentena está generando Sí, cierto mal humor social que también le va a incidir. De todos modos, coincido con vos porque con el diario del lunes es muy fácil hablar, ¿no? sí, sí, Entonces, en el claro. momento que estaban llegando los vuelos, todavía no estaba tan claro el nivel de incidencia de esta enfermedad, la Sí. necesidad de controlarlo con tanta dureza. Es cierto que se actuó incluso muy rápido en relación a lo que se iba conociendo, ¿no? ¿Vos crees que Eh, esto, digamos, va a producir un cambio en la idiosincrasia del argentino o no alcanza? De eso te iba a hablar, justo era el tema que te traía, porque pensaba que es difícil hablar hoy de eso, y por eso lo que quería ver era qué cambios efectivamente están ocurriendo, porque se escribió bastante y me parece que bastante chanta, usando Sí,
adjetivo bien argentino, ¿no? Sí. Sobre el mundo que se viene, ¿no? Y especulando, me parece exageradamente, desde Eso. Zizek diciendo que es el golpe de Kill Bill al capitalismo, Sí, digamos, sí, hasta sí, 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 sí. Giorgio Agamben diciendo que se viene un estado de Sí. excepción terrible, toda una cantidad de especulaciones que no sé si tienen mucho basamento. Entonces me parecía más interesante, más que pensar el futuro, que es un ejercicio de ciencia ficción difícil, pensar el presente, ¿no? Ajá, Esto es ajá. qué Sí, cambios empiezan a ocurrir, qué cambios ya están sí, aquí, sí. digamos, ¿no? ¿Y cuáles serían esos cambios que advertís? Y yo veía dos, tres cosas, o sea, más que cambios, qué va pasando con nuestra sociedad. Una es el rol fundamental de las organizaciones sociales con Ah, presencia territorial, sí. que son las que en países como los nuestros, y como los nuestros estoy pensando América Latina, que es muy distinto a Europa o a los países asiáticos, Ajá. son los únicos que pueden garantizar tanto una cuarentena como lo que se llama la etapa siguiente, que es la trazabilidad de los casos o Ajá. el registro de contactos estrechos en los barrios populares de nuestro país. Y Sí, esto es, sí. el Estado no tiene una llegada, y parte del arrasamiento de estos últimos 30, 40 años tuvo que ver con la destrucción de la presencia estatal en muchos lugares del país. Sí, Y a diferencia justamente de pueblos como el tuyo, donde quizás al ser pequeños todavía hay una presencia municipal, una presencia estatal importante en todo el territorio, hay lugares del país donde esto se vuelve casi imposible y queda en manos de las organizaciones sí. territoriales, de las organizaciones populares, Mm, que mm. muestra su importancia y su responsabilidad, ¿no? O sea, la verdad que tanto la idea que yo estoy trabajando con muchas organizaciones, muy en especial de la Iglesia, pero también de movimientos piqueteros, de otros grupos con presencia territorial, justamente para pensar estrategias propias que no nos pueden dar ni Corea, ni China, ni Italia, ni España, porque no tienen una población como la nuestra, Sí, que es como haces una cuarentena en una villa, en un barrio popular, sí. cómo intentás un proceso de ubicación y contacto de casos, y bueno, se están imaginando cosas muy potentes, muy inteligentes, y creo que lo interesante en el sentido de lo que se viene es que eso no va a ser solo para enfrentar el coronavirus, y esto Claro, es claro. Sí, la creación de lazos de solidaridad y de comprender la importancia de la cooperación puede quedarnos como una herramienta que ya existía, pero que puede potenciarse mucho y en su necesidad de articularse con la estructura estatal, no solo en términos clientelares, ¿sí? O sea, que la articulación no sea solo en términos de qué me das, qué no me das, claro, si claro, hay o no hay un plan, sino en términos claro. de establecer políticas, Y digamos. Y ahí me parece esto de que alguna manera también significa, bueno, sin hacer futurología, pero significa que es una herramienta que si bien ya estaba, ahora está como para quedarse. Ujú. Tal cual como que si en algún momento se podía dudar de su importancia, creo que Sí, esto ha dejado claro que es la gran herramienta que tiene nuestra región, ¿no? O ajá, sea, ajá. porque son muchísimas organizaciones, Sí, tienen mucha presencia territorial, han construido mucha confianza con la gente, son muy diversas, ¿sí? Y esto lo vuelve también en un punto interesante, en un punto complejo, porque no es que claro, uno tiene que hablar con uno, sí, son muy diversas, por eso digo, se organizan en función de distintos ejes, por eso digo, claro. de las que han surgido Mm, para vincularse más al mundo del trabajo o del no trabajo, digamos, sí, lo que tiene que ver sí. con toda la estructura muy en especial de la Iglesia Católica, que tiene Ujú, mucha presencia sí, en los barrios populares, las propias organizaciones de los barrios para gestionar el hábitat, digamos, el espacio. Entonces ahí me parece que hay como un elemento interesante de lo que uno ve. Y la contracara de eso, que creo que es algo que también habrá que pensar y ver cómo repensar, cómo reconstruir, es esto que decíamos de este estilo de los sectores medios de muchos lugares del mundo, pero que también existe en la Argentina, de lo contrario, podríamos decir, la dificultad para entender la importancia de una acción social, digamos, ¿no? Esto es eso. anteponer el Mm, interés colectivo a nuestro bienestar claro, claro. individual. Sí, Y ahí es donde digo que se vio mucha irresponsabilidad, sobre todo en el inicio
de este proceso y sobre todo con esto de tanta gente, porque un caso, 10 casos, 100 casos podés tener siempre. Cuando vos tenés miles de personas que vuelven, le dicen que tiene que hacer una cuarentena, no la hace, se junta con la familia, con esto, con otro, después contagia a la propia familia. Digo, hay un caso que ahora, creo que ayer salió en el diario que le iban a iniciar una acción penal. Una persona volvió de un viaje a Estados Unidos, se juntó con toda su familia, su abuela murió, producto del contagio, pero además contagió a, no sé, 40 familiares. Y entonces muestra que este nivel de irresponsabilidad que tiene consecuencias en los vínculos más cercanos, además, ¿no? En las personas más queridas. Entonces me parece que ahí hay algo para revisar también, y coincido contigo que pasados los días ese nivel de irresponsabilidad fue bastante inferior, digamos, ¿no? Siguió habiendo, hasta salían los medios de comunicación, los que violaban la cuarentena y demás, pero empezó a ser un número mucho más reducido, de alguna manera más manejable, y es cierto que por lo menos en las primeras 3-4 semanas de cuarentena hubo un nivel de cumplimiento muy significativo que me sorprendió para bien. Sí, sería interesante también, bueno, no exagerar con las expectativas de los cambios, a eso me refiero, y empezar a hacer esta cosa un poco más minuciosa, que es la que estás haciendo, que es la detección de las posibilidades de cambio, más que cambios reales, las posibilidades que se abren a través de todo este devenir que tenemos en estos meses, ¿no? Sí, yo diría que, exacto, lo pienso como posibilidades y que va a haber que aprovechar después, porque lo que no toman en cuenta estos autores que están especulando tanto es que la inercia social es enorme. Entonces hay que tener muy claro, aunque ahora parezca imposible y una esperanza vana, además hay que tener muy claro que de aquí a unos meses, a más tardar un año, pero por las noticias que aparecen puede ser que sea menos de un año, va a haber o una vacuna o un tratamiento o ambas cosas, y el mundo va a retornar a su modalidad anterior, y ahí va a depender mucho de todos nosotros que podamos aprender algo de esto. Entonces, por eso estaba muy bien que lo pensabas como posibilidades. No es seguro que nada cambie, es una posibilidad decir, bueno, la verdad que no era muy bueno el mundo que teníamos antes del coronavirus, y una enfermedad como esta que podría volver a ocurrir nos muestra la importancia de la cooperación, la importancia de las organizaciones de base, la importancia de poder establecer una política en función de un interés colectivo. Nos muestra lo del IFE, lo del ingreso familiar de emergencia, nos mostró la cantidad de gente que está en la informalidad o en el abandono, ¿sí? En el sentido de que el gobierno esperaba un número y terminó siendo el doble. Y esto nos muestra la situación en la que está la Argentina. Es una radiografía bastante preocupante, ¿no? Para el día después del coronavirus, no solo para pagar este ingreso familiar de emergencia, que se ha demorado bastante, que es uno de los problemas de gestión del gobierno, sino sobre todo para entender la sociedad que tenemos y qué vamos a hacer el día que haya una vacuna o un tratamiento con toda la situación social que quedó muy al descubierto, digamos, en toda esta situación. Daniel Feierstein, gracias por ayudarnos a pensar un poquito más allá y no siempre tan cortito. Te mando un abrazo. Gracias a vos, Quique. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí.